La derivada de la función, ¿en qué punto? En el punto x igual a menos 2 es igual a menos 11 partido 9. Así conseguimos el resultado. Recuerden, primer paso, encontrar la imagen 1 y 2. Segundo paso, restar las imágenes. Tercer paso, dividir esta diferencia entre h. Y cuarto y último paso, calcular el límite de esta función cuando h tiende a 0. Muy bien, creo que ahora se ha quedado claro porque algunos no lo tenían bien claro. Voy a sugerir a los estudiantes que para cualquier duda que lo presenten cuanto antes a los números o al número que siempre indica nuestra queridísima presentadora. Ahora, vamos a lo que nos toca hoy. Lo que nos toca ahí son cosas sencillas, por eso no vamos a demorar tanto. Bien, como he dicho antes, vamos a utilizar las reglas de derivación. Voy a hacer una cosa, para que la explicación sea clara, haré como la vez pasada, voy a dividir la pizarra. Pongo aquí las reglas de derivación. ¿Qué pasa cuando queremos calcular la derivada de una suma de funciones? La derivada de un producto de funciones. La derivada del producto de una constante por una función. La derivada de un cociente de funciones. Y finalmente, ¿qué pasa cuando queremos calcular la derivada de la composición de funciones? Es decir, esta función está compuesta en esta otra función. Bien, primero, en el primer caso, la derivada de la suma de dos funciones es igual a la derivada del primer sumando más la derivada del segundo sumando. Es decir, derivamos esto y finalmente sumamos sus valores o resultados. Ahora, en el segundo caso, ¿cuál es la derivada del producto de dos funciones? La derivada del producto de dos funciones es igual a la derivada del primer factor multiplicado por el segundo factor pero sin derivar, más el primer factor sin derivar por el segundo factor derivando. Ahora, aquí tenemos una constante. En este caso, esto va a ser igual a ¿qué? Primero hay que tener en cuenta que K debe pertenecer al conjunto de los números reales, es decir, K debe tener un valor real. No puede ser un valor complejo o lo demás, tiene que ser un valor real. Por lo tanto, ¿cómo se calcula su derivada? Calculamos la derivada aplicando el siguiente producto. El producto de esta constante por la derivada de esta función. Ahora, ¿qué pasa con la derivada del cociente de dos funciones? La derivada del cociente de dos funciones va a ser igual a la derivada del numerador por el denominador sin derivar. Tenemos derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por el denominador derivando. ¿Partido qué? Partido el denominador al cuadrado. Entonces, y aquí, ¿cómo calculamos su derivada? Como he dicho antes, se trata de una composición de funciones. Aquí, la derivada de este tipo de funciones va a ser igual a la derivada de esta función, es decir, lo voy a poner así,
Es decir, la derivada de esta misma expresión por la derivada de esta función que está dentro de la otra función. Entonces tenemos esto. Bien, estas son las reglas que vamos a estar aplicando. Normalmente los ejercicios que vienen para con este tipo de problemas suelen ser de la siguiente forma. Dadas las siguientes funciones y constante, primera función, f de x igual a 2x al cuadrado más 4x menos 27. G de x igual a 4x más 5. H de x igual a 3x menos 1. Y de x igual a x al cuadrado menos 2. J de x igual a 2x menos 2 tercios al cuadrado. Y finalmente k igual a menos 3. Como verán aquí, k tiene un valor real. Bien, nos dicen, dadas estas funciones, calcula apartado A, f, es decir, la derivada de estas dos funciones. Apartado B, k por i, es decir, la derivada de k por i. Apartado C, la derivada del producto de g por h. Apartado D, la derivada del cociente de g partido i. Y finalmente, apartado E, la derivada de j. Muy bien. Entonces, estos son los ejercicios que nos han mandado a hacer. Vamos a ir resolviendo los ejercicios utilizando estas fórmulas que acabamos de enseñar. Voy a ir haciéndolo paso por paso. Vamos a empezar con el apartado A. El apartado A pide encontrar la derivada de la suma. ¿De qué funciones? De la función f de x y de la función h de x. Tenemos aquí f de x es igual a 2x al cuadrado más 4x menos 27. Muy bien, más h de x, 3x menos 1. Hay que protegerlo entre paréntesis, pero no estamos indicando aquí que lo que hacemos es calcular la derivada. Para ello hay que poner un corchete aquí e indicar que necesitamos calcular la derivada. Podríamos aplicar dos procedimientos para este caso. Hacer esto, es decir, la derivada de esta función más lo que nos dé de la derivada de la otra función. O simplemente buscamos forma de encontrar una función polinómica para luego aplicar el procedimiento de la clase anterior. Es decir, donde el exponente se convierte en factor multiplicando a la base y el exponente resta 1. Pero siempre tiene que ser el mismo resultado, aplicándolo de esta forma como de la que acabo de enseñar. Pero vamos a aplicar esto puesto que es lo que estamos aprendiendo ahora. Bien, la derivada de 2x al cuadrado más 4x menos 27 más la derivada de 3x menos 1. Como pueden observar, estoy indicando que debo derivar una función y otra. Bien, ahora, en esta primera función vamos a aplicar lo que en la clase anterior hemos aprendido, cómo calcular la derivada
de esta función. Dijimos, este exponente viene aquí a multiplicar a la base, tenemos 2 por 2, 4, y este exponente resta 1, 2 menos 1, 1. Vamos con este término. La derivada de 4x va a ser igual, 1 que está aquí viene a multiplicar a 4, y 1 resta 1, tendríamos 1 menos 1, que es igual a x elevado a 0, y según la propiedad de las potencias, este número o esta expresión va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque todo número elevado a 0 es 1. Por lo tanto, aquí tenemos 1 y sería multiplicar 4 por 1, que es 4. Y finalmente tenemos la derivada de una constante, a que es igual 0. Es decir, si aquí no hay una x, por lo tanto su derivada es 0, no hace falta colocarlo aquí. Bien, ya tenemos una primera derivada, la derivada de la primera función. Bien, ahora vamos a sumar esto más la derivada de la segunda función. La derivada de 3x es igual, 1 viene aquí, multiplica 3 y 1 resta 1, lo que significa que tendremos más 3. La derivada de menos 1, 0, por lo tanto, aquí ¿qué nos queda? Nos queda mirar términos semejantes. Tenemos por un lado 4x, y aquí sumamos esto y obtenemos 7. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el primer ejercicio, lo que nos han pedido, calcular la derivada de f más h, es decir, es 4x más 7. Bien, vamos con el segundo ejercicio, el apartado B, que nos piden calcular la derivada de menos 3 por y. Este es el valor de y, x al cuadrado. Es decir, tenemos apartado B. Queremos calcular menos 3 por la función x. Bien, ¿a qué es igual esta derivada? Sería igual a menos 3, que va a multiplicar a la derivada de esta función, que es igual a 2x. Y esto implica que su derivada, voy a ponerlo aquí, va a ser igual a menos 3 por 2, 6. Sencillo. El siguiente ejercicio no voy a hacer todos, voy a hacer este y voy a hacer este. Bien, vamos a empezar con el apartado D. El apartado D nos pide calcular la derivada de g de x 4x más 5 partido y es igual a esto. Esto es igual a ¿qué? Como hemos dicho antes, la derivada del numerador. La derivada del numerador va a ser 4 por el denominador sin derivar, menos 2, menos el numerador sin derivar, 4x más 5, por la derivada del denominador. La derivada del denominador es 2x. Todo esto partido esta expresión al cuadrado. Es decir, tendríamos esto, x al cuadrado menos 2, todo eso al cuadrado, que va a ser igual. El primero al cuadrado, x a la cuarta, menos el doble producto del primero por el segundo, tendremos 4x al cuadrado, y más el segundo al cuadrado, más 4. Bien, esto significa que tendremos como resultado 4 por esto, 4x al cuadrado, menos 8, aquí va a ser menos 4x, aquí va a ser menos 5 partido, x a la cuarta menos 4x al cuadrado más 4. Bien, miramos aquí términos semejantes y tenemos como resultado 4x, aquí tenemos 8, 9, 10, 11, 12. Aquí tenemos 4x al cuadrado menos 4x y menos 12. Partido x a la cuarta menos 4x al cuadrado más 4. Muy bien. Y así tenemos
el resultado. No, aquí es 8, 9, 10, 11, 12, 13, es 13. Muy bien, ahora vamos a hacer el último ejercicio, que es este, y así vamos a dar tareas para casa. Bien, nos piden calcular aquí la derivada de j, es decir, la derivada de esta función. Tenemos 2x menos 2 tercios, todo esto al cuadrado. Aquí hay dos funciones. Una primera función es x al cuadrado. La otra función es 2x menos 3. Es 2x menos 2 tercios. Es decir, esta función está dentro de esa función. Es decir, que el valor de esta función lo sustituimos aquí donde hay x, por eso tenemos esto elevado a x. ¿Cómo calculamos su derivada? Primero, la derivada de la misma expresión. Vamos a poner desde aquí. La derivada de la misma expresión, 2 baja aquí, 2, que viene a multiplicar a la expresión que está dentro del paréntesis, y 2 resta 1, aquí tendríamos 1. Multiplicamos esto por la derivada de lo que tenemos en el paréntesis. La derivada de 2x es 2, menos la derivada de 2 tercios es 0, porque es una constante, por lo tanto tenemos aquí menos 0, no hace falta ponerlo. Lo que significa que tendremos como resultado 2 por 2, 4, por 2, 8x. Ahora, 2 por menos esto va a ser 2 por 2, 4, 2 por 2, 4 y por 2, 8. 8 partido 3. Esto significa que tenemos el resultado. Muy bien, como han visto, la clase de hoy es una clase muy sencilla, simplemente estamos aplicando las reglas de derivación. Aquí la derivada de la suma de dos funciones, la derivada del producto de dos funciones, la derivada del producto de una constante por una función, la derivada del cociente de funciones y la composición de funciones. Aquí lo que hemos aplicado es la regla de la cadena con respecto a esa función. Bien, tareas. Voy a borrar todo esto y voy a poner aquí ejercicios para resolver en casa. Bien, tenemos como ejercicios de la clase de hoy. De las siguientes funciones, tomen apunte, de las siguientes funciones y constantes, apartado, vamos a ver, f de x igual a 15, x a la cuarta más 6, g de x igual a 2x más 10 partido x al cubo, h de x igual a 3x al cuadrado, y de x igual a 4x menos 3. Calcula, apartado A, h más g, la derivada de h más g. Apartado B, g por i. Apartado C, vamos a poner aquí, apartado C, K1 por H, más K2 por G. Cuando K, vamos a poner aquí los valores de K, K1 tiene como valor menos 1/2 y K2 tiene como valor 7. Es decir, vamos a aplicar esto. Vamos a calcular esta derivada, la suma de funciones, el producto, este producto que es hecho una mezcla. Si tenemos habilidad con lo que hemos enseñado antes, este ejercicio es sencillo. Bien, y finalmente voy a poner aquí, para aquellos que habían resuelto sus ejercicios, quiero poner los resultados correctos.
El apartado A, su resultado es la derivada de x igual a 3x al cuadrado. Apartado B, la derivada de f de x es igual a 4x menos 3. Apartado C, f de x, la derivada de f de x es igual a 15x a la cuarta más 6. Y apartado D, tenemos aquí como derivada 2x más 10 partido x al cubo. Estos son los resultados correctos de los ejercicios que hemos dado anteriormente. Lo mismo haremos con estos ejercicios que estamos dando en la clase de hoy. Espero que les haya gustado la clase de hoy y espero también que sigan participando como lo están haciendo hasta ahora, mandando los ejercicios, dudas, que no he podido hacer esto, vamos a aclarar las cosas aquí. Ahora, lo siento mucho para el estudiante de cuarto ESBA que también me envió un mensaje que quería que le explicara la ecuación bicuadrada. Obviamente se lo puedo explicar, pero ahora estamos centrados con los alumnos del bachillerato. Seguramente que en las próximas clases vamos a darte esta clase especialmente para ti. Chao y que les vaya bien. Pues nada, esto ha sido todo en el capítulo de hoy. Esperamos que hayan tomado una nota y que hayan aprendido algo sobre las derivadas. Os digo, tengo aquí la cabeza un poco así porque hace mucho que me enseñaron o que me hablaron de las derivadas. Pero bueno, espero que haya servido de algo, ¿no? Nosotros pretendemos llevarles la educación hasta vuestras casas. Y queremos dar un agradecimiento de manera especial al Colegio Privado Papá Lorenzo por cedernos el espacio. Recordarles que se queden en casa por vuestro bien, por vuestra salud, que se laven las manos antes y después de manipular cualquier tipo de alimento o tocar cualquier tipo de objeto. Recordándoles que pueden enviar sus mensajes al 555-599993 o entrar a YouTube y buscar el programa Aprende desde casa. Van a ver todo el capítulo cuantas veces quieran, recordándoles que vuestra educación es nuestra prioridad. Chao y hasta el próximo programa.